Pese a las dudas jurídicas que existieron, el tiempo ha demostrado que la Junta de Castilla y León acertó, reclamando judicialmente al Estado el pago del IVA de diciembre de 2017. Es la primera comunidad que lo consigue. La sentencia del Supremo abre camino a otras. El Supremo condena al Gobierno de España a pagar a Castilla y León el dinero del IVA que no le abonó correspondiente a 2017. La cantidad no la fija, pero la Junta estima que asciende a 182 millones de euros. Fernández Mañueco adelanta que ese dinero se destinará a los autónomos, las pymes y las empresas más afectadas por la crisis. El Tribunal Supremo dice que el Gobierno Sánchez ha vulnerado, por un lado, el principio de lealtad institucional y, por otro lado, el de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Castilla y León gana, Sánchez pierde. Hola, ¿cómo están? La actualidad vuelve a dar síntomas de que lo peor de esta pandemia empieza a quedar atrás. El edificio Rondilla en Valladolid, donde se derivaron pacientes en los momentos más duros para desahogar otros hospitales, cierra su planta COVID. Teresa Gavilán. Por estas instalaciones de refuerzo en Valladolid han pasado desde el mes de noviembre más de 500 enfermos COVID de otros hospitales de Castilla y León. Ahora hay menos ingresos y estas instalaciones ya no son necesarias. Esos clientes dejan de venir y seguimos con una zona pues cada vez más empobrecida y más despoblada. Y lo único que están haciendo es arruinándonos el negocio, igual a mí que a mucha gente de aquí de Fermoselle. Es la desesperación en Fermoselle, Zamora, por este muro de hormigón. Desde hace 3 meses les impide cruzar a Portugal por la pandemia. Sus negocios se resienten cada día y su paciencia. El puesto fronterizo más cercano está a 80 kilómetros. La crisis vocacional deja a la Iglesia con apenas relevo en Castilla y León. Solo 5 sacerdotes se ordenaron en 2020. José Antonio lo hizo hace unas semanas en Osma, Soria, una diócesis envejecida donde la mitad de sacerdotes en activo supera los 75 años. Seguimos con tiempo revuelto que nos va a volver a dejar chubascos y tormentas por la tarde. Francisco. Sí, Alejandra, tiempo un poquito más tranquilo por la mañana, como ya ha pasado estos días, salvo en Burgos, donde se han llegado algunas lluvias, y ya se están formando otra vez esas nubes de evolución que nos dejan chubascos y tormentas en la segunda mitad del día. De hecho, están activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en Valladolid, en Zamora y en Salamanca por este motivo, porque las tormentas pueden dejar abundante aparato eléctrico y granizo. En las paredes del Prado cuelgan valiosísimos originales, pero detrás de sus muros hay réplicas. Una colección de dobles, llamada así Oficina de Copias. ¿Cuál es el quitasol de Goya? Leónides, profesor burgalés, es uno de los copistas del Prado. El Supremo da la razón a la comunidad en su demanda contra el Estado por el impago del IVA de diciembre de 2017. El Gobierno de España tendrá que devolver a Castilla y León ese dinero. El Supremo no habla de cantidad, pero la Junta la cifra en 182 millones de euros. El presidente Mañueco dice que pedirán la inmediata convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Tribunal Supremo dice que el Gobierno Sánchez ha vulnerado, por un lado, el principio de lealtad institucional y, por otro lado, el de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Irá destinado a la reactivación económica íntegramente a los autónomos, a las pymes y a los empresarios que más han sufrido por la pandemia. Hoy es un gran día para esta comunidad porque es un día que tenemos más presupuesto. Teníamos razón, lo hemos hecho y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. Mano tendida al Gobierno para resolver problemas, para actuar juntos en beneficio de la gente de Castilla y León, pero también exigencia firme. 3 años llevaba Castilla y León demandando el dinero del IVA de diciembre de 2017. Lo había hecho en reuniones como esta con el presidente del Gobierno, en encuentros multilaterales como este otro de Zaragoza, con hasta 2 requerimientos al Consejo de Ministros ya con Mañueco como presidente. La paciencia se nos ha agotado claramente. El presidente del Gobierno de España no está actuando de manera adecuada.
Castilla y León decidía recurrir a los tribunales después de este Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Gobierno les dijo que su última propuesta era incurrir en más deuda. Nosotros no queremos más endeudamiento para luego tener más gastos financieros y más devolución de esos préstamos. El problema de cobro de ese IVA de las comunidades autónomas lo había generado el ministro Montoro al cambiar el devengo del día 20 al 30 de cada mes. Y el nuevo Gobierno intentó corregirlo en las cuentas de 2019, pero no se aprobaron. Concluido diciembre, ya no había, dice, base legal. Usted omite que ese efecto se produce en un Gobierno del señor Rajoy, en el año 2017. Hubo dudas jurídicas y quien apostó por la negociación. No es una cuestión de voluntad, es una cuestión jurídica. Pero no ha sido Castilla y León la única en recurrirlo. De manera inmediata presentaremos un recurso contencioso administrativo. El Gobierno de Cantabria ha formulado una demanda en la Audiencia Nacional. El Supremo estima en parte la reclamación de Castilla y León. No entra en la cantidad de 182 millones. Dice que debe fijarse lo que correspondía a la liquidación en ese momento. Entonces se cifró en 142 millones. Ahora el Gobierno central tiene que hacer el ingreso y si la Junta no está de acuerdo, puede recurrir la cantidad. Y nos hemos preguntado a cuánto equivalen esos 182 millones de euros. ¿Qué supone ese dinero en las cuentas de la comunidad? Pues esa cantidad es la suma de todas las ayudas directas que ha aprobado la Junta de Castilla y León en los presupuestos de 2021. 123 millones de euros. Y además habría que añadir el dinero dedicado a reforzar el personal dedicado a salud pública, unos 59 millones de euros. Fue al Gobierno de Sánchez, al Consejo de Ministros y en concreto a la ministra Montero, a la que la Junta reclamó este dinero antes de acudir a los tribunales. Daniel de la Fuente, ¿qué dice ahora el Gobierno de esta sentencia del Supremo? Pues seguimos pendientes de una respuesta por parte de la ministra, porque en este turno de intervenciones posteriores al Consejo de Ministros no ha habido tiempo de preguntarla, por lo tanto seguimos a la espera. Como decíais, finalmente el Supremo da la razón a la Junta de Castilla y León, aunque no se detalla esa cuantía, pero sí que se condena a que el Gobierno tiene que pagar por el IVA de 2017, algo que podría abrir brecha para otras comunidades autónomas afectadas y de esta forma podría llegar a darse una cantidad de 4.150 millones de euros a pagar por parte del Gobierno, algo que evidentemente trastocaría los planes, por ejemplo, de recuperación económica que el Gobierno de España hoy mismo aprobaba de forma definitiva. Como decimos, seguimos a la espera de esa respuesta que veremos si se produce en este Consejo de Ministros. Este muro de hormigón que ven corta el paso desde hace 3 meses a los vecinos de Fermoselle, en Zamora. Se sienten encerrados, no pueden pasar a Portugal ni tampoco recibir visitas. Y así seguirán mientras dure el estado de alarma. El cierre de la frontera con Portugal se está alargando más de lo esperado y deseado por los vecinos de La Raya. En Fermoselle, un pueblo muy turístico, los negocios no dejan de sumar pérdidas y los vecinos trastornos. Cruzar a Portugal por uno de los 3 pasos disponibles es casi una odisea. Los empresarios de esta zona de Sallego afectados por este paso fronterizo, el de Benposta, no terminan de entender cómo no se ha habilitado la apertura, aunque solo hubiese sido unas horas al día. Así es que están deseando como agua de mayo que se levante de una vez este muro de hormigón. No entienden cómo en una zona tan despoblada sigue habiendo restricciones de movilidad. Esos clientes dejan de venir y seguimos con una zona pues cada vez más empobrecida y más despoblada. Cesario tiene empresas a un lado y a otro de La Raya. Nos cuenta que lleva 3 meses que no hace vida ni negocio. Nos están haciendo ir por Miranda de Douro y entonces el recorrido es muchísimo mayor. Que no podemos ir y venir todos los días haciendo el recorrido que estamos haciendo. Esto es una ruina. Lo mismo le pasa a la propietaria de este restaurante en Fermoselle. Y tengo que hacer una vuelta muy grande, encima con un tiempo muy limitado porque está cerrada, está abierta unas horas al día y es complicado. Para los negocios todo son pérdidas. Y la clientela que no está viniendo, que tenemos bastantes clientes de Portugal que vienen aquí. Muchos portugueses vienen aquí a sellar loterías, entonces ese porcentaje
de personas que vienen a sellar, pues ya no está. Por lo menos un 30-40% de clientes. Sí, muchos. Y de nuevo cuentan los días para ver si llega la normalidad. Ha sido el exponente de la atención hospitalaria en red durante lo peor de la pandemia. En el edificio Rondilla, en Valladolid, se ha atendido a pacientes con coronavirus de todas las provincias para desahogar en los momentos más críticos esos otros hospitales. 500 000 de ingresos desde noviembre. Ahora la evolución epidemiológica permite clausurar esa zona COVID. Teresa Gavilán. Hace días que estas instalaciones de refuerzo no reciben nuevos pacientes. En las últimas horas había 3 ingresados y por eso y porque la presión asistencial está disminuyendo, Sanidad ha decidido clausurar estas instalaciones de refuerzo. Por aquí han pasado 500 enfermos con coronavirus, 400 han sido dados de alta y 113 han perdido la vida. Han trabajado más de 100 profesionales sanitarios y Sanidad ha hecho una inversión de 3.700.000 euros. Estas instalaciones, las del edificio Rondilla, continuarán prestando otros servicios sanitarios. Cuando los hospitales comenzaron a estar desbordados, se puso en marcha la zona COVID aquí, en el edificio Rondilla de Valladolid. En principio con 50 camas, pero llegaron a estar ocupadas 200. En plena tercera ola necesitaron refuerzos. Enfermeros somos los mismos y los médicos los mismos, pero los enfermos aumentaban y teníamos que echar una mano para ayudar en todo esto. María, enfermera de emergencias, trabajó aquí de forma voluntaria. Los pacientes han sido atendidos por un centenar de profesionales, algunos con traslados polémicos desde otros hospitales de la comunidad. Sanidad siempre ha defendido que estas instalaciones eran un centro de referencia para recibir enfermos de cualquier provincia. Aquí llegaban pacientes que no necesitaban UCI, en la mayoría de los casos mayores de 80 años y con otras patologías. Ya tenían una edad avanzada y que necesitaban sobre todo pues, nuestro trabajo, cuidados de enfermería. Eran pacientes que muchos de ellos pues, venían de otros sitios, se encontraban incomunicados con las familias. De los 500 pacientes que han pasado por aquí, 400 recibieron el alta y más de 100 fallecieron. En estas instalaciones continúa la actividad. Aquí se pasa consulta de algunas especialidades y se realizan pruebas diagnósticas, pero se cierra para pacientes COVID 5 meses después. El perfil de pacientes COVID en las UCI de Castilla y León ha cambiado como consecuencia de la vacunación. Actualmente ninguno de los 10 ingresados en Soria, la provincia con mayor ocupación, supera los 65 años. Sergio Recio, ¿cuál es la situación de las UCIs en el resto de la comunidad? Soria y Segovia cuentan con los peores datos de pacientes COVID ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Aquí en el Hospital Santa Bárbara de la capital soriana, un 52% de esos ingresos en la UCI son por pacientes COVID. En Segovia, en cambio, están en un 45%. Además, en las UCIs de Castilla y León alertan que los pacientes que ingresan en esas unidades de cuidados intensivos son cada vez más jóvenes. Quien ingresa en la UCI con coronavirus se juega la vida. Tenemos 9 pacientes COVID, todos ellos intubados y con ventilación mecánica. La diferencia entre los pacientes de hace un año y los de ahora es que son más jóvenes. El más joven que tenemos pues tiene 43, luego tenemos varios de 40 y algo. Nadie está exento de acabar ingresado y después de un año sigue sorprendiendo la letalidad de la COVID. Hace poco yo hablaba con un jefe de servicio de cuidados intensivos que estaba derrumbado porque se acababa de morir de una manera muy rápida una persona de menos de 40 años. En este año de pandemia, la franja de edad de 40 a 50 años es la que más ha crecido en ingresos en UCI, frente al grupo de 60 años a 70, cuyo porcentaje ha bajado. Si el coronavirus se suma a la hipertensión, obesidad o diabetes, el riesgo de que se agrave la enfermedad aumenta. Todo junto hace un cóctel propicio para desencadenar la inflamación de los órganos. Pues puede ser que gente joven, pues que de alguna manera desencadena toda la cascada inflamatoria que empieza a lesionar los pulmones y hacen esa reacción tan importante en los pulmones, y de eso nadie está libre, claro.
Según datos de un informe de la Sociedad de Medicina Intensiva, la estancia en UCI ha bajado en 2 días, hasta los 13 de media, aunque en algunos casos se alarga meses. La verdad que la mayoría de los pacientes que tenemos ahora mismo son de la tercera ola, ¿no? Que como la estancia se prolonga tanto... Lo que no ha variado es la cifra de mortalidad en UCI, sigue en el 30%. Para que las UCIs no regresen a niveles de la tercera ola es fundamental rebajar la cifra de casos. Sin embargo, hoy se ha producido un repunte importante, con 456 nuevos positivos. Burgos vuelve a superar los 100. Han fallecido 4 personas en hospitales. A mí me da lo mismo, El único beneficio que es solo una dosis. Me ha tocado, bueno, más o menos lo que yo quería, por no andar pendiente. Lo mismo me da la Janssen, que la Ginseng, que cualquier otra. La que fuera, yo lo que quería era ya vacunarme y fuera. Lo importante es vacunarse, lo dicen ustedes, y en el caso de Janssen no se requiere más que de un pinchazo. Hoy se ha administrado este suero en León Capital, Roberto Núñez, y con buena acogida por lo que vemos. Sí, hoy los leoneses de entre 70 y 79 años, que son los destinatarios ahora mismo de esta vacuna Janssen, han dejado claro que la prioridad es vacunarse y no importa qué vacuna reciban. Es más, muchos preferían esta por ese dato, porque es la primera monodosis, por lo tanto, en 15 días estarán ya inmunizados sin necesidad de volver a pasar por aquí, por este proceso. Eso sí, nos han comentado que, aunque de forma muy puntual, han recalcado, pero ha habido algún caso de ciudadanos que se han dado la vuelta cuando han sabido que era esta la vacuna que iban a recibir. Pero ha sido una anécdota en una jornada optimista, porque la llegada de esta nueva vacuna, son 4 ya las que se administran, permitirá acelerar el ritmo de vacunación, aunque llegarán la mitad de las previstas a la comunidad, no 12.700 sino 6.400 esta semana. Hoy también se está vacunando con Janssen en Segovia. Los convocados en el Pedro Delgado son los vecinos de Segovia Capital, La Granja y Segovia Rural, nacidos en 1955. Para hoy había preparadas más de 400 vacunas. Y de nuevo van a llegar menos vacunas de las comprometidas y anunciadas ayer mismo. El envío de Janssen esta semana será de 6.400 dosis, la mitad de lo previsto. Nos hemos preguntado qué pasa si alguien rechaza la vacuna que le toca. Lo vimos ayer en Zamora, por ejemplo, gente que dejaba la cola a ver si conseguía más tarde que le pusieran la dosis de otro laboratorio. Pues bien, eso no funciona así. Al final le tocará la misma. Solo cabe la excepción de que haya una petición médica. Significaría que cuando una persona no quiera, se pasa al final y se le vacuna al final de toda la población. Esa es la teoría. Se sigue el protocolo, eso sobre todo. Si le toca una vacuna para un grupo de vacunación, o sea, para su grupo de vacunas, se le va a poner esa, de ahora o dentro de 3-4 meses. Entonces, luego, si vemos que hay un porqué, entonces sí que se tira de la lista de pendientes y en el día que tengamos otra vacuna disponible, sí que se le pone esa. Las asociaciones de discapacitados reclaman una vacunación preferente para las personas con alto grado de discapacidad, que ahora no entran en ningún tramo de vacunación, ni por edad ni por grado de dependencia. Aseguran que un contagio y la posibilidad de una hospitalización podría tener consecuencias devastadoras para ellos. Personas que tienen certificados de minusvalía y que no están recogidas en el sistema de dependencia, que son personas que también son de fuerte riesgo a la hora del contagio y, sobre todo, lo que más nos preocupa son los ingresos hospitalarios derivados de un contagio de COVID, ¿no? Que en una persona con una minusvalía del 50 o 60%, pues suele tener unos efectos devastadores a nivel físico. Y tenemos que interrumpir aquí el relato informativo porque tenemos una noticia de última hora, una triste noticia de última hora. Acabamos de conocer que uno de los periodistas asesinados en Burkina Faso es Roberto Fraile, reportero vasco afincado en Salamanca y hasta hace poco trabajador de Castilla y León Televisión. Ha muerto junto a David Beriaín, como acaba de confirmar la ministra de Exteriores. En cuanto tengamos posibilidad, conectaremos con Moncloa para ofrecer
ofrecerles más información de esta triste noticia. Y seguimos adelante a una semana de que los vacunados con AstraZeneca tengan que empezar a ponerse la segunda dosis. El Instituto Carlos III sigue buscando en Madrid voluntarios que participen en el ensayo clínico para combinar vacunas. Gente dispuesta a ponerse la segunda dosis de Pfizer. Los resultados no estarán hasta mediados o finales de mayo. La Agencia Europea del Medicamento ya descartó esa opción y recomienda que se mantenga la misma marca en ambas dosis. Reino Unido ya está vacunando a la población de 40 años. A partir de hoy, 500.000 de ingleses de 44 años podrán recibir la primera dosis de la vacuna. Además, el Servicio Nacional de Salud británico ha asegurado que será en cuestión de días cuando llegue el turno para las personas de 40 a 43 años. Por sexto día consecutivo, la India detecta más de 300.000 positivos de coronavirus. Comienza a llegar ayuda humanitaria mientras el país sigue en una situación límite. Apenas hay suministro de oxígeno y su sistema sanitario está saturado. Así continúan las largas esperas de enfermos en coches a la espera de una cama de hospital. Además, sigue registrando altas cifras de fallecidos, con más de 2.700 muertos por COVID desde ayer. Vuelven desde hoy los clientes al interior de la hostelería en Palencia. La ciudad reabre tras reducir sensiblemente su incidencia. Es la primera de las 6 capitales de provincia con esta medida que lo consigue. Aún así, hay recelos en el sector porque ya ha tenido antes que abrir y volver a cerrar. Las pérdidas, se estiman, alcanzan ya el 50%. Y por superar los 150 casos por cada 100.000 habitantes, ya está cerrado desde hoy el interior de la hostelería en Benavente, en Zamora, también los salones de juego. El Bocil recoge hoy los nuevos municipios afectados por estas medidas adicionales. Con los que ya las tenían en vigor, suman un total de 33. La hostelería tiene puestas esperanzas en el final del estado de alarma para poder mantener abiertos sus establecimientos, aunque la Junta ha anunciado que prevé mantener restricciones al sector más allá del 9 de mayo. A menos de 2 semanas para esa fecha, el debate sobre si será posible sigue abierto. Si una autonomía, por ejemplo, puede reducir el horario de apertura sin aval judicial. A partir del 9 de mayo, una vez que decaiga el estado de alarma, las comunidades autónomas ya no podrán tomar decisiones que restrinjan derechos fundamentales como la movilidad o el toque de queda. Sin embargo, la Junta de Castilla y León espera poder seguir tomando medidas que afecten a la hostelería y que puedan implicar adelantar el horario de cierre o limitar los aforos. Sin embargo, para algunos juristas, estas medidas también necesitarían respaldo judicial. Al fin y al cabo está restringiendo en parte el derecho patrimonial, el derecho de los hosteleros a ganarse un dinero. Yo creo que debería ser en principio con autorización judicial. León es la provincia de nuestra comunidad donde más se ha desarrollado la ciberseguridad. Desde que llegó el INCIBE hace 15 años, el empleo se ha triplicado. De los 1.000 puestos de trabajo en 2015 se ha pasado a los 3.000 en 2021. El sector está en pleno crecimiento y la Junta quiere apostar por él con una nueva estrategia. El Gobierno regional va a invertir 20 millones de euros en formación y creación de empleo en ciberseguridad. Se han preparado 1.200 cursos para formar a 20.000 desempleados y se convocarán ayudas para empresas y emprendedores. Lo que no puede ser de ninguna manera es que nosotros tengamos desempleados que no encuentran trabajo en Castilla y León porque no están formados para aquello que las empresas de Castilla y León necesitan. Así que, bueno, el futuro desde luego es esperanzador, es lo que nos traslada el sector. Nosotros no hacemos las cosas porque sí, sino porque es una demanda que nos hace el sector.
CaixaBank reduce el ERE que había propuesto hace unos días y de los 8.291 despidos pasa a 7.791. 500 trabajadores a los que además la entidad bancaria ofrece recolocar en filiales del grupo que no forman parte de este recorte. Es la primera vez que un banco ofrece un puesto de trabajo en otro, firma al 100% de la plantilla que prevé despedir. Hoy es también día de pleno en las Cortes de Castilla y León, el primero tras la gran bronca que se vivió hace 15 días. En hora y media comienza una sesión donde no solo comprobaremos si se ha rebajado la tensión entre el Gobierno de coalición y el PSOE. También veremos con qué apoyos cuentan PP y Ciudadanos, porque el acuerdo con Por Ávila sigue sin llegar. Primer pleno en las Cortes tras la gran bronca vivida en el hemiciclo hace 2 semanas. Esta tarde, entre otras cosas, el PSOE le va a preguntar a la Junta por su política en materia de salud mental y precisamente fue una referencia de la consejera de Sanidad a la salud mental de una procuradora del PSOE la que hace 15 días provocó ese gran enfrentamiento. Además, en este pleno que comienza hoy, mañana, PP y Ciudadanos van a intentar sacar adelante una de sus propuestas más anunciadas, la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones. Será importante ver con qué apoyos cuentan porque, en principio, el acuerdo con Por Ávila sigue sin llegar y, salvo sorpresa, esta semana no se esperan novedades. Según esta proyección del voto del diario El País, Isabel Díaz Ayuso conseguiría duplicar los escaños del Partido Popular en la Asamblea de Madrid en las elecciones del martes que viene, aunque necesitaría Vox para gobernar. Este sondeo predice que la suma de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos no sería suficiente para desbancar a la Popular del Ejecutivo Autonómico. Isabel Díaz Ayuso dice que no sigue las encuestas y critica a los partidos de izquierdas por citar las amenazas recibidas en sus actos de campaña. Que denuncien las amenazas, que por cierto todas las condeno, pero que se traten con más sosiego, con más serenidad, con más discreción, porque creo que nos conviene a todos. Creo que nadie quiere que la política se convierta en lo que estamos viviendo, en crispación, en confrontación, en odio. Y recuperamos la noticia que les adelantábamos hace unos minutos. Triste noticia, acaba de confirmarse que uno de los periodistas asesinados en Burkina Faso es Roberto Fraile, reportero vasco, afincado en Salamanca y hasta hace poco trabajador de Castilla y León Televisión. Ha muerto junto a David Beriaín, como acaba de anunciar la ministra de Exteriores. Estaban en la zona grabando un documental. Daniel de la Fuente, danos más datos. Sí, ayer por la tarde, al mediodía, se perdía el contacto con un grupo de personas que estaban en un parque natural, según la ministra de Exteriores, una zona frecuentada por terroristas y grupos peligrosos. A partir de ese momento se inician los contactos con las autoridades de Burkina Faso y no ha sido hasta este mediodía cuando se ha sabido, a falta de una pequeña confirmación, que se trata de 2 periodistas españoles que se encontraban en la zona grabando un documental. Son Roberto Fraile, de Baracaldo, aunque afincado en Salamanca, y David Beriaín, de Pamplona. Se confirmaría que los cadáveres encontrados en Burkina Faso corresponden a los 2 periodistas españoles desaparecidos en Burkina Faso. Sí, y digo se confirmaría porque estamos todavía a la espera de una última confirmación. La falta de vocación sacerdotal es un problema latente en la Iglesia. El año pasado solo hubo 5 ordenaciones sacerdotales en Castilla y León, 4 de ellas en la diócesis de Burgos y 1 en la de Ávila. En provincias como Soria, la diócesis tiene que hacer frente, además, a la dispersión de las parroquias. La obediencia, ¿no? El día 20 de marzo, José Antonio García fue ordenado sacerdote. Y es un momento de mucha emoción, siempre sobre todo al principio muchos nervios, pero luego una vez que ya estás dentro de la celebración ya es simplemente disfrutar. Este joven soriano no comenzó a prepararse hasta los 28 años para esta vocación. Ahora tiene 36 y tomó esta decisión después de trabajar y estudiar en el extranjero. Llega un momento, ¿no?, que parece que las cosas te van bien,
pero como que te falta algo. La suya es la última incorporación a la diócesis de Osma-Soria, que actualmente cuenta con 79 sacerdotes para dar servicio a más de 500 parroquias. Lo que se hace es desplazar a lo largo de la semana, ¿no?, tanto las celebraciones como las visitas a las personas mayores u otras actividades que puedan tener encomendadas, ¿no?, a lo largo de la semana, es evidente, sino como una forma de llegar lo más posible. Detrás de esta falta de vocaciones hay, a juicio de los religiosos, una crisis de fe global y un cambio en los valores sociales. Lo estamos viendo en todos los aspectos, también en el aspecto político, aspecto social, aspecto económico, ¿no? Entonces yo pienso que va también todo un poco unido, ¿no? En Soria, además, casi la mitad de los sacerdotes que continúan ejerciendo lo hacen a pesar de tener más de 75 años. El museo más importante de España, uno de los más visitados de todo el mundo, el Prado, tiene también su oficina de copias. No pretende en ningún caso sustituir a las originales, sino ser taller de ensayo de alumnos y aficionados al arte. Por ella pasaron, por ejemplo, Sorolla o Picasso, y ahora mismo en esa oficina encontramos a un profesor burgalés. Lleva más de 15 años pintando obras maestras. Solo la guerra civil y la pandemia han conseguido paralizar la oficina de copias del Museo del Prado, que desde 1819 lleva acogiendo a pintores y estudiantes. Suelen tener interés en obras muy similares, porque son obras maestras muchas veces, ¿no? Hablamos de Goya, de Murillo, de Velázquez, de Rafael, de Tiziano, que son de los más copiados. El Prado exige un cierto nivel para ser copista, formación, currículum y carta de recomendación. Y todas las copias quedan registradas. De cada copia que se hace, como una numeración, las medidas nunca son las mismas del original, nunca puede una copia hecha en el museo sustituir ni pretender sustituir al original. Así empezó Leónides, un profesor de latín burgalés residente en Madrid que lleva 15 años copiando obras en el museo. Para perfeccionar lo que yo pudiera saber de pintura y para, de alguna manera, recrear obras maestras de la historia del arte. El coronavirus interrumpió su copia de El Quitasol de Goya. Está, como quien dice, esbozada, apenas manchada. Los copistas, además de copiar, también suelen reproducir el proceso del maestro al que imitan. A la hora de la verdad, uno no viene a hacer falsificaciones, sino copias. El copista trabaja de cara al público y sin entorpecer la visión del cuadro. Te alaba mucho, lo cual te motiva, te vienen a decir cosas como si tú eres un Velázquez renacido. Leónides guarda hasta 15 copias de obras maestras realizadas por él en su casa. El quebrantahuesos ha vuelto a Castilla y León y lo ha hecho para quedarse. Hoy hemos conocido que una pareja reproductora se ha establecido en el entorno del Moncayo, en la provincia de Soria. En Castilla y León, el quebrantahuesos ha sido introducido de forma artificial en los picos de Europa. Y según ha podido saber Castilla y León Televisión, ahora el siguiente objetivo es que esta ave pueda habitar en la Sierra de Gredos. No hubo transmisión de COVID-19 entre los 5.000 asistentes al concierto que ofreció Love of Lesbian el 27 de marzo en Barcelona. Los resultados de esta prueba piloto, en el que todo el público pasó un test de antígenos previo, solo recogen 6 contagios, 4 de ellos fuera del concierto, y todos asintomáticos o leves. La banda, en un comunicado, pide que a partir de ahora, después de estos excelentes resultados, el mundo de la cultura sea escuchado como merece. Y antes de marcharnos, tenemos que recuperar la trágica información que nos llega desde Burkina Faso. El Ministerio de Exteriores ha confirmado el asesinato de 2 periodistas españoles. Uno de ellos es Roberto Fraile, reportero vasco, afincado en Salamanca y hasta hace poco trabajador de Castilla y León Televisión. Se encontraba grabando un documental con el periodista navarro David Beriaín sobre cazadores furtivos cuando les atacó una milicia armada. Lo acaba de confirmar la ministra de Asuntos Exteriores. Con esta triste noticia nos tenemos hoy que despedir. No se pierdan, eso sí, a partir de las 10:30 de esta noche, un nuevo programa de parques naturales. Vamos a recorrer el Parque Regional de Riaño y Mampodre. Ahora llegan los deportes. Nos vemos mañana. Adiós.